Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar nuestro tercer nivel de los ejercicios resueltos de cantidad de movimiento e impulso. Viene ahora un problema un poquito complicado que nos va a servir para demostrar qué tanto hemos aprendido en los niveles anteriores. Mucha atención, problema número 8. Una granada va en el aire a 49 metros por segundo y explota en tres fragmentos de masas diferentes, con velocidades v1 y v2. El tercer fragmento sale a velocidad v3, que es la semisuma de las otras dos. Me piden calcular el valor de v3. Veamos el gráfico que nos da el problema. Tenemos una granada que de masa m y está siendo arrojada horizontalmente a una velocidad v sub 0. Esta granada explota y se divide en tres fragmentos. El primer fragmento con una velocidad v1 y un ángulo de 37. El segundo fragmento 53 grados con la horizontal y una masa m tercios. El tercer fragmento me dicen que sale con una velocidad v3 sobre el eje x. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este problema? Muy facilito. Vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Este principio nos decía que si la fuerza resultante que actuaba sobre el sistema era igual a 0, entonces la cantidad de movimiento no variaba. ¿No variaba entre quién? No variaba entre antes de la explosión y después de la explosión, ¿sí? Con lo cual podríamos decir que la cantidad de movimiento antes de la explosión es igual a la cantidad de movimiento después de la explosión. Sin embargo, en este problema tenemos un pequeño inconveniente, y es que hasta ahora siempre veníamos trabajando solamente en uno de los ejes, ya sea en el eje X o en el eje Y. Sin embargo, ahora tenemos movimientos tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Qué podríamos hacer? La manera más sencilla es trabajar primero con un eje y luego con el otro eje. Para eso necesitamos descomponer todos los vectores en componentes que vayan a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Es muy sencillito y te muestro cómo hacerlo. Este vector de la granada, v sub 0, ya se encuentra sobre el eje X, ¿ok? Y me dicen además que la granada va en el aire a 49 metros por segundo. ¿Qué te parece si lo colocamos aquí en el gráfico? Pero no vamos a tener que hacer mucha magia por aquí, ¿ok? Velocidad inicial de la granada, 49 metros por segundo a lo largo del eje X. Ahora sí, vamos a trabajar con el primer vector, el vector velocidad v1. Lo vamos a colocar aquí al lado, ¿ok? Ahí está nuestro vector y vamos a descomponerlo. Primero en una componente horizontal, muy bien, ¿ok? Y luego en una componente vertical. Y ya está. Ahí tenemos las dos componentes del vector v1. Una en el eje X y una en el eje Y. Si aquí tenemos estos 37 grados con la horizontal, ¿cuál va a ser la componente que está aquí al costado? En el eje X, muy facilito, como está al costado del ángulo, simplemente colocamos v1 por el coseno, porque está al costado de 37 grados. ¿Te acuerdas cuánto era el coseno de 37 grados? Muy facilito, era 4/5, ¿verdad? Un ángulo que lo veíamos en todos lados. A esta componente vamos a colocarla como velocidad 1 en el eje X, ¿ok? Muy bien. Vamos a hallar la otra componente, y es la componente en el eje Y. Vamos a colocarlo por aquí, sería v1, y ya no por el coseno, sino ahora por el seno. Muy bien, del mismo ángulo, 37 grados. Colocaríamos entonces v1 por seno de 37. ¿Cuánto es el seno de 37? ¿Te acuerdas? Será 3/5. Muy bien, ¿ok? Y a esta componente le vamos a colocar v1, pero ya no en el eje X, sino en el eje Y. Muy bien, ya tenemos la primera descomposición de vectores. Vamos con el segundo vector, v2, ¿ok? Y vamos a dibujar por aquí al vector v2. Ahí está, ahí lo tenemos. Como siempre, vamos a dibujar una componente en el eje Y. Ajá. Mucha atención que ahora va hacia abajo, ¿ok? Ya no va hacia arriba, va hacia abajo. Ajá. Y una componente en el eje X, que va más o menos por ahí. Tenemos además ahora 53 grados por aquí con la horizontal. Ahí está, 53 grados, y aquí está el vector v2. A la componente que está al costado del ángulo ya sabemos que le colocamos v2 por el coseno de 53. Muy bien. ¿Cuánto es el coseno de 53? ¿Te acuerdas? El coseno de 53 es 3/5. Sería entonces v2
multiplicado por 3 quintos, ¿ok? Ahí está, un poco borroso, pero ahí tenemos B2 por 3 quintos. Déjame borrarlo y ponerlo un poquito mejor. No vaya a ser que alguien se nos confunda o yo mismo me confunda más adelante. 3 quintos, muy bien. ¿Y eso cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarlo B2, ¿en qué eje? En el eje X. Nos falta ahora la componente en el eje Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería entonces B2 ya no por el coseno, sino por el seno de 53. ¿Cuánto es el seno de 53? Eso es 4 quintos. Muy bien. ¿Cómo vamos a llamar a esta componente? Vamos a llamarla componente de 2 en el eje Y. Terminamos con el último vector, B3. Vamos a colocarlo por aquí y nos vamos a dar cuenta de algo. Mira, muy interesante. El vector B3 ya se encuentra en el eje X, ¿ok? Así que vamos a colocarle B3X. No tiene componente en Y, lo cual es bastante bueno y nos ahorra la descomposición. Pero bueno, veamos qué otros datos más tenemos acerca del vector B3. ¿Tenemos su masa? No tenemos su masa. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que aquí nuestra granada tenía una masa de M. Muy bien. Y luego, esta granada se partió en 3 fragmentos. El primer fragmento de masa m cuartos, el segundo de masa m tercios. Nos faltaría calcular la masa del tercer fragmento, que sería la diferencia, ¿ok? Y lo colocamos por aquí. La masa del tercer fragmento va a ser la masa de la granada menos la masa del primer fragmento, que sería m cuartos, menos la masa del segundo fragmento, que sería m tercios. Ojo, m cuartos y m tercios son datos del problema, ¿ok? Estaban en el gráfico original. Por lo tanto, m tercios va a ser igual a... Vamos a restar estas fracciones rápidamente. Mínimo común múltiplo de los denominadores, 4 y 3, eso sería 12. Por aquí tenemos un 1 escondidito. Ahí está. 2 entre 1, 12 por m, 12m. Menos 2 entre 4, 3 por m, 13m. Muy bien. 2 entre 3, 4 por m, 4m. Por lo tanto, vamos a decir que la masa 3 es igual a, mucha atención, 12m menos 3m, eso sería 9m. 9m menos 4m nos quedaría 5m dividido entre ¿cuánto? Entre 12. Muy bien, ese sería el denominador. ¿Algún otro dato más sobre la partícula 3? Permíteme borrar esto. Claro que sí, nos falta la velocidad. Ajá. ¿Podemos calcular el valor de la velocidad 3? Yo creo que sí. El problema me da un dato muy importante y me dice que es la semisuma de las otras dos. ¿Semisuma a qué es igual? Bueno, es la suma entre 2, ¿ok? Simplemente B1 más B2 dividido entre 2, nada más. Vamos a ponerle aquí la rayita de la división. Mucha atención, esto es en módulo, la dirección ya la tenemos a lo largo del eje X, solo módulo. Si deseas, le podemos colocar aquí las 2 rayitas de módulo para que nadie se confunda, ¿ok? Solo módulo, no dirección, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos ahora las componentes, así que vamos a empezar a realizar el análisis de la cantidad de movimiento, primero en un eje y luego en el otro eje. ¿Con cuál de los dos ejes podríamos empezar? ¿Te parece si empezamos primero con el eje X o con el eje Y? A ver, ¿qué podríamos hacer? Mira, en el eje X participan todos, por lo cual el análisis se va a hacer un poquito grande. Pero si empezamos con el eje Y, nos damos cuenta que solo participa la partícula 1, que tiene componente en el eje Y, y la 2, que tiene otra componente en el eje Y. Empecemos con el análisis en el eje Y, ¿ok? Vamos a colocarlo entonces por aquí, en el eje Y. Vamos a decir lo siguiente, que la cantidad de movimiento inicial en el eje Y es igual a la cantidad de movimiento final, ¿ok? Final en el eje Y. Ahí está. Cantidad de movimiento final en el eje Y. Muy bien, cantidad de movimiento inicial. Eso es antes de la explosión, es decir, cuando teníamos a la granada. Eso sería masa de la granada multiplicado por la velocidad de la granada en el eje. ¿En qué eje? Eje Y, eje Y, no eje X. Esto va a ser igual a cantidad de movimiento de la partícula 1 en el eje Y. Sería la masa de 1 multiplicado por la velocidad de 1 en el eje Y. Más partícula 2, cantidad de movimiento en el eje Y. Masa de 2 multiplicado por la velocidad de 2 en qué eje? Eje Y. Más, finalmente, masa de la partícula 3 multiplicado por la velocidad de 3 en qué eje, y ya sabemos, masa de la granada M.
Velocidad de la granada en el eje Y, ¿cuánto es? Eso es 0, ¿verdad? Muy bien, solamente tiene velocidad a lo largo del eje X. Vamos a colocarle ahí un cerito, eso nos ayuda bastante. Masa 1, lo tenemos, m cuartos, ahí está, de color rojo. Muy bien, velocidad de 1 en Y, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos, está por aquí. V1 por 3 quintos. Yo voy a colocarlo como 3 quintos de V1, ¿sí? Nada más, el orden de los factores no altera el producto. Más masa 2, ¿cuánto es la masa 2? M tercios. Multiplicado por el vector velocidad 2 en el eje Y, que es V2 por 4 quintos. Mucha atención con esto, V2 por 4 quintos, pero está apuntando hacia abajo está apuntando esta componente de V2 en el eje Y. Por lo tanto, le tenemos que colocar un signo menos aquí. Vamos a colocar paréntesis y le colocamos un signo menos. ¿Sí? ¿Por qué menos? Pues está apuntando hacia abajo. Por la ley de signos, lo que apunta hacia arriba, signo positivo. Lo que apunta hacia abajo, signo negativo. ¿Ok? Muy bien. Más la masa 3. ¿Cuánto es la masa 3? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos la masa 3? Sí, la tenemos por aquí. Eso es 5m dividido entre 12 por la velocidad de 3 en Y. ¿Tenemos esta velocidad de 3 en Y? Solamente tiene velocidad en el eje X. Por lo tanto, en el eje Y va a ser 0. Muy bien. Veamos ahora si podemos hacer algo más. Por aquí m por 0 se va a ir. Eso es 0. 5m por 0 también es 0. Nos quedaría aquí en el primer miembro un 0. Y en el segundo miembro tendríamos m cuartos por 3 quintos de V1. Eso sería 3m dividido entre 4 por 5, 20. Multiplicado por V1. Muy bien. Más por menos, menos. Tendríamos en el numerador, tendríamos 4m, ¿ok? Y en el denominador tendríamos a 3 por 5, 15, multiplicado por V2. Esto que está con signo negativo lo pasamos al primer miembro con el signo cambiado, es decir, con signo positivo. Y me quedaría 4m dividido entre 15 por V2 va a ser igual a 3m dividido entre 20 por V1. Muy bien. ¿Qué te parece si hallamos la relación entre V1 y V2? ¿Te parece? Sí, vamos a hacerlo por aquí. ¿Ok? Vamos a decir que la relación entre V1 y V2 va a ser igual a ¿cuánto? La relación entre V1 y V2 va a ser igual a lo siguiente. ¿Ok? Esto nos va a ayudar bastante más adelante. Mira, en el primer miembro teníamos aquí 4m, ¿ok? Y en el denominador 15. Y mira, este 20 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Ahí está. Y este 3m que está multiplicando en el primer miembro lo vamos a pasar dividiendo. ¿Podemos simplificar algo ahora? Claro que sí. M con m se van a reducir. Además tenemos por aquí quinta de 15, eso sería 3. Quinta de 20, eso sería 4. Y me quedaría la siguiente relación. Mucha atención, 4 por 4, 16. Muy bien. Y en el denominador tendríamos 3 por 3, 9. 16 sobre 9 es igual a V1 dividido entre V2. Y ahora voy a borrar esta primera parte y voy a colocar esta relación en el otro lado. Hagamos ahora el análisis ya no en el eje Y, sino ahora nos vamos para el eje X, ¿ok? Podemos decir exactamente lo mismo. Cantidad de movimiento inicial en el eje X es igual a cantidad de movimiento final también en el eje X, ¿ok? Primero, cantidad de movimiento inicial, eso es antes de la explosión. Antes de la explosión tenemos a la granada. Eso sería masa de la granada por velocidad inicial de la granada en el eje X. Esto va a ser igual a movimiento, cantidad de movimiento de la partícula 1. Sería la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 en el eje X. Partícula 2, eso sería masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 en el eje X. Finalmente, partícula 3, masa de la partícula 3 por la velocidad de la partícula 3 en el eje X. Muy bien. Ahora resolvamos esta ecuación que puede ser un poquito complicada. Masa de la granada lo tenemos, eso sería m. Velocidad inicial de la granada en el eje X, 49 metros por segundo. Muy bien. Masa 1 lo tenemos, m cuartos. Excelente. Por velocidad de 1 en X. Ok, velocidad de 1 en X es V1 por 4 quintos. O lo mismo, 4 quintos de V1.
Signo positivo, porque apunta hacia la derecha. Si apuntara hacia la izquierda sería signo negativo. Muy bien. Masa 2. Masa 2 es m tercios. Excelente. Por velocidad de 2 en el eje X. Es V2 por 3 quintos. Yo voy a colocarlo como 3 quintos de V2. Es lo mismo. Masa 3. Lo habíamos calculado. Eso es 5m sobre 12 multiplicado por V3. ¿V3 cuánto es? Es V1 más V2 dividido entre 2. Semisuma de las velocidades, ¿ok? Excelente. Vamos a ver si podemos simplificar algo más ahora. Mira, 4 con 4 se van a reducir. 3 con 3 se van a reducir. ¿Algo más? No, por ahora no. Tendríamos entonces masa multiplicado por 49 sería igual a m quintos por V1. M quintos por V1. Más, tendríamos por aquí m quintos por V2. M quintos por V2. Muy bien. Más 5m sobre 12 que multiplica a V1 más V2 dividido entre 2. Ahí no tenemos nada más que reducir, ¿ok? ¿Podemos hacer algo más ahora? Aquí solamente tenemos a V1 y a V2. ¿Podemos hacer algo más? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de la expresión que hallamos hace un instante? Mucha atención con lo que vamos a hacer, Vamos a utilizar el método de la constante universal. Utilizar el método de la constante universal es como multiplicar por 1, solo que en lugar de multiplicar por 1, voy a multiplicar por k y voy a dividir entre k. Mira, multiplico por k y divido entre k. Y de aquí voy a obtener lo siguiente, que V1 va a ser igual a 16k. Mientras que V2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 9k. ¿Ok? De esta manera, al dividirlos tendría 16 entre 9, pues las k se anulan. ¿Sí? Y vamos a aplicar esos valores aquí, en esta expresión que hemos hallado. Mucha atención. M por 49, puedes colocarlo como 49m, como tú prefieras. ¿Ok? Muy bien. Tendríamos entonces m quintos que multiplica a V1. V1 ahora va a ser 16k. Muy bien. Más m quintos por V2. V2 ahora ¿cuánto es? 9k. Muy bien. Más 5m sobre 12 multiplicado por V1. ¿Cuánto es V1? Es 16k. Más V2, 9k. Y esto dividido entre 2. Muy bien. Vamos a borrar todo esto y continuamos. Tendríamos por aquí, mucha atención, m multiplicado por 49 va a ser igual a ¿cuánto? Aquí tenemos m quintos por 16k más m quintos por 9k. Ambas expresiones tienen el mismo denominador en común, 5. Así que vamos a sumarlas, pues son fracciones homogéneas, es decir, tienen el mismo denominador, ¿ok? Muy bien. M por 16k, vamos a colocarlo, m por 16k. Más, aquí tenemos m por 9k. M por 9k. Muy bien. Y aquí, ¿qué vamos a tener? 5m dividido entre 12. 5m dividido entre 12. ¿Qué multiplica a quién? A 16k más 9k. ¿Eso cuánto es? Eso es 25k dividido entre 2. Excelente. Ahora sí, colocamos el signo de división. Muy bien. Ahí está. ¿Podemos reducir algo más? Sí. Mira lo que tendríamos. M por 49 va a ser igual a este m por 16k. Vamos a colocarlo para hacerlo más ordenado. 16km más 9km. En el orden de los factores no altera el producto. Todo ello dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 5. Muy bien, ¿ok? Ahí está. Dividido entre 5. Más, aquí sí, vamos ahora a multiplicar, ¿ok? Tendríamos 5m por 25k. 5 por 25, eso es 125. Colocamos k por m. Y en el denominador tendríamos 12 por 2, eso es 24. Muy bien, m por 49 va a ser igual a ¿cuánto? 16km más 9km, eso sería 25k por m. Muy bien, dividido entre 5. ¿Ok? Ahí está. Y por aquí, en esta segunda expresión, no vamos a hacer nada. 125 km dividido entre 24. Excelente.
En la primera, ¿qué tendríamos? Mira, m por 49 igual a 25 k por m entre 5. Eso sería, mucha atención, quinta de 5, 1, quinta de 25, 5. Me quedaría simplemente 5 veces k por m más 125 km dividido entre 24. Muy bien, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo sumamos estas dos expresiones? Muy facilito. Esta tiene aquí denominador 1. Así que simplemente vamos a colocar el denominador en común, que en este caso sería 24. Y mira, 24 entre 1, ¿cuánto sería? Eso sería 24. 24 por 5, eso es 120 k por m. Más 24 entre 24, eso es 1 por 125 k por m. Excelente. ¿Qué más me quedaría? Aquí en el primer miembro vamos a obtener m por 49 y este 24 que está dividiendo lo pasamos ahora a multiplicar. Sería igual a 120 k por m más 125 k por m. Eso nos quedaría 200, ¿cuánto? 45 k por m. Excelente. Ahora vamos a hallar el valor de k. ¿Cómo lo hacemos? M por 49 por 24. Y en el denominador, ¿qué vamos a tener? Vamos a dejar solito acá en el segundo miembro y vamos a colocar todos los demás términos en el denominador. El 245 lo vamos a colocar aquí en el denominador y también el m. ¿Podemos simplificar algo? Partimos con m. M y m. Listo. Ahí está. Se eliminaron. Y ahora mira, mucha atención. Factor 49, 1. Factor 49 sería 5. Por lo tanto, el valor de k va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 24 dividido entre 5. ¿Ok? ¿Eso es lo que me pide el problema? No, el problema no me pide eso. El problema lo que me pide es calcular B3. Pero yo creo que ya estamos bastante cerca de la solución. Así que vamos a calcular ahora el valor de B3. ¿Cómo calculábamos el valor de B3? Muy fácil. El problema me decía que es la semisuma de los otros dos. Es decir, va a ser B1 más B2 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. Excelente. ¿Ok? Entonces B3 va a ser igual a B1. Habíamos dicho que era igual a 16K. Muy bien. B2, ¿a cuánto es igual? B2 es igual a 9K. Muy bien. Y esto dividido entre 2. ¿Sí? Por lo tanto, B3 va a ser igual a 25 medios de K. Ahí está. Vamos a reemplazar el K entonces. Sería 25 medios y el valor de K ya lo tenemos, que es 24 sobre 5. Muy bien. Vamos ahora a simplificar y ahora sí terminamos. Mitad de 2, 1, mitad de 24, 12, quinta de 5, 1, quinta de 25, 5. Por lo tanto, el valor de B3 va a ser igual a 5 por 12, eso sería 60. ¿Qué unidades? Metros por segundo. Ya sabemos que la dirección es a lo largo del eje X. Puedes colocarle el vector unitario y, si así lo deseas. Sería otra opción, ¿ok? 60 y metros por segundo. Muy bien. Aquí no acaba todo, llega ahora el momento de la tarea, en el que vamos a dejar un ejercicio para que trates de resolverlo, ¿ok? Vas a encontrar la solución de estos problemas abajito en la información del video donde dice solución de la tarea. Primer problema, un cañón de 1 tonelada dispara un proyectil de 500 gramos con una velocidad de 100 metros por segundo. Me piden determinar la rapidez con la que retrocede el cañón. Este problema se parece en algo a uno que habíamos visto en el nivel 2. Siguiente problema. Los bloques A y B se encuentran unidos mediante un resorte en deformación, como la imagen que estamos viendo, y en reposo gracias a las fuerzas F. Si desaparecen las fuerzas F, calcular la rapidez del bloque A cuando B tiene una rapidez de 20 metros por segundo. Mucha atención con la imagen, tenemos ahí los bloques A y B que están en reposo, velocidad 0, sobre una superficie lisa. Tenemos también las masas y las fuerzas F allí en el gráfico. Y hasta aquí vamos a llegar por ahora, no olvides suscribirte al canal, continuamos la próxima semana con un nuevo tema. Un saludo y suerte.